saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast sobre actualidad en el derecho. Hoy hablaremos sobre el derecho de la moda, una de las industrias creativas que actualmente está copando el universo de la propiedad intelectual. Colegas juristas, para aquellos apasionados por las industrias creativas y los derechos de autor, es fundamental estar a la vanguardia con esta clase de temáticas. Conocer su marco jurídico y sus dinámicas sociales. Por tanto, la invitación es a que estén muy atentos y no se pierdan un segundo de este interesante podcast. Gracias, doctor Diego. No siendo más, le damos la bienvenida al doctor Juan David Pérez. Doctor, buen día. Buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy les habla Juan David Pérez Parra. El día de hoy, en nuestro podcast, abordaremos el Fashion Law, o el derecho a la moda. Para esto contaremos con 4 invitados especiales que nos ayudarán a hablar sobre este tema. La primera de estas es la doctora Sofía Porto, la segunda, la doctora Sara Ávila, y en cuarto lugar tenemos al doctor Diego Suárez. Así, empezaré yo haciendo una recopilación histórica de lo que es el Fashion Law, un abordaje desde su historia. De acuerdo con la doctora Belle Knoll en su libro Derecho y Moda, la industria de la moda nació con Charles Frederick Worth en París cerca de 1850, quien tenía la voluntad de vestir a todas las mujeres desde su mansión de la Rue de Pikes. Después, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el paradigma de la moda empieza a cambiar. La ropa deja de cumplir una función exclusivamente de vestir, para entonces cumplir una función social, una función artística. La moda pasa a ser entonces una expresión de la libertad de los individuos. Así, la industria de la moda empieza a permear todas las dimensiones de la vida cotidiana, siendo un sinónimo de cultura y una fuente de aceptación social. Sin embargo, los estándares de aprobación social no son eternos. Estos están sujetos a los cambios que la historia pueda traer con ellos, por lo que la industria de la moda debe adaptarse y cambiar con ellos. Este fue el caso de las mujeres afroamericanas en los años 80, que no se encontraban satisfechas con el tipo de prendas que se encontraban en los mercados de moda estadounidense. Al incrementarse esta población y al aumentar su poder adquisitivo, este pasó a ser un sector del mercado que podía ofrecer ganancias por más de $800 millones, lo que llevó a que diferentes marcas empezaran a abordar dicho mercado, ofreciendo productos para esta parte de la población. En la actualidad, con base en lo expuesto por McKinsey y Arpita en la Revista Internacional de Estudios de Consumo, al comprar productos de moda se suele asociar a sus consumidores con la imagen de alguien de alto estatus social. Este fenómeno se ha vuelto común en todo el mundo, pasando por culturas tan distantes como lo son la cultura de Austria, en Hong Kong, hasta llegar a Bélgica e incluso Latinoamérica. En este marco de la globalización de la industria de la moda, esta se da como un símbolo de libertad para las personas y por ende el derecho entra a regular y a conciliar todos los intereses alrededor de este mercado. Por lo anterior, se torna de especial importancia el derecho de autor, la propiedad intelectual, las patentes y marcas, pues son necesarias para proteger a los creativos detrás de la industria de la moda. De acuerdo con Salas Pusey, esta industria ha tomado una especial importancia en el marco del comercio internacional, pues solamente esta industria representa el 4% del Producto Interno Bruto de la economía norteamericana, es decir, aproximadamente $1 trillón. De acuerdo con Burgos, en su texto El origen del derecho a la moda, fue la profesora y abogada Susan Scariff quien diseñó el primer curso de Fashion Law en el año 2005 en la Universidad de Fordham en Nueva York, justamente viendo el gran potencial que tenía el mercado de la moda en los diferentes segmentos poblacionales. Es por esto que inició este curso, dado que tenía la intención de educar a los nuevos abogados en esta nueva industria. Así, de acuerdo con los datos proporcionados por Colombia en 2019, la industria de la moda en Colombia también resulta de gran importancia. Esta industria representó el 9.4% del Producto Interno Bruto industrial y emplea en este país alrededor de 600.000 personas. Es por esto que resulta de vital importancia que las nuevas generaciones de abogados colombianos también conozcan la importancia del Fashion Law y el alcance de su mercado.
Claro que sí, Juan David, y es que precisamente, siendo la industria de la moda una de las industrias más importantes e influyentes en nuestra economía, nosotros como estudiantes de Derecho, como futuros abogados, tenemos que estar preparados para lograr afrontar los retos que jurídicamente rodean a esta industria. Y es que no únicamente se trata de estar preparados para las controversias que se presenten en el marco del derecho de la moda o en el marco de la industria de la moda. Se trata de acompañar desde el inicio a los pequeños empresarios para que logren constituir sus empresas por medio de, por ejemplo, el estudio del derecho societario, el manejo de leyes como la Ley 222, cómo funciona una sociedad, cómo se constituye, cuáles son, digamos, las recomendaciones para, por ejemplo, constituir estatutos sociales y que una sociedad en efecto funcione en la práctica, pero también cuál es el cliente objetivo de ese empresario, cuál es el consumidor al cual queremos llegarle. Ahí es muy importante, por ejemplo, atender a temas de derecho del consumo. Cómo vamos a hacer, por ejemplo, un manejo de datos personales de los consumidores, cómo vamos a proteger sus derechos como pequeños empresarios, y nosotros, como abogados, cómo vamos a rodear a esos pequeños empresarios para que se ajusten a la normatividad vigente. También, como ya lo mencionaremos más adelante, uno de los temas más importantes es todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, tanto desde la dimensión marcaria como desde la dimensión de derechos de autor, cómo se protegen los diseños, las confecciones, pero también cómo ese pequeño empresario protege su marca. ¿Qué pasa cuando hay marcas reconocidas que ya están registradas y que son, por ejemplo, contrarias o muy similares más bien a la marca pretendida por el pequeño empresario? ¿O qué pasa cuando hay un pequeño empresario que tiene una marca que utiliza comercialmente pero que no está debidamente registrada? Cualquier persona podría usarla y este quedaría desprotegido. Y en ese sentido es nuestro trabajo como futuros abogados poder blindar de alguna u otra forma jurídicamente a esos emprendimientos que están surgiendo y que tal vez no tienen esas herramientas jurídicas que no están, digamos, a su disposición o que no se plantean de alguna forma intuitiva a las personas que hasta ahora están iniciando y que no tienen un bagaje jurídico relacionado precisamente con el derecho de la moda y con la industria. Y es que no únicamente podemos ver que se trata de la sociedad o de la empresa, del consumidor y del producto, sino que incluso va más allá, llegando hasta temas laborales, por ejemplo. En este punto, la normatividad relevante también debe comprender el Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido en que estas industrias, primero, también manejan contratos laborales y, en segundo lugar, también tienen múltiples relaciones con externos. ¿Qué pasa con la relación entre la marca y de pronto, no sé, las modelos que van a realizar esa publicidad? ¿Qué pasa con los influencers que van a promocionar la marca? ¿Qué pasa si la sociedad tiene también un establecimiento de comercio en el que trabajan empleados que en efecto prestan un servicio personal relacionado con las ventas del producto? Es nuestro deber como abogados garantizar que se blinden todas estas dimensiones para que ese pequeño empresario, para que ese emprendimiento pueda funcionar jurídicamente dentro de esta industria que es tan grande e importante como lo es la industria de la moda. Y siguiendo con el hilo de las dimensiones jurídicamente relevantes que se pueden apreciar dentro del ejercicio diario de la industria de la moda, tenemos a Sara, que nos va a ampliar un poco el panorama acerca de una de estas dimensiones más importantes, que es precisamente la que tiene que ver con la propiedad intelectual. Hola, ¿cómo van? Bueno, ahora yo les voy a hablar de cómo funciona la propiedad industrial en la industria de la moda. Para hablar de esto, primero debemos entender que evidentemente la moda es un acto que se protege por la propiedad intelectual. No obstante, la protección que se le da a la industria de la moda pues tiene ciertas particularidades que la hacen muy diferentes de industrias como la audiovisual o la musical. Esta protección pues también vale aclarar que funciona de diferentes formas según la legislación desde la que se le mira. En el caso de Estados Unidos, como ya sabemos, funciona a la luz del copyright desde que sean originales, mientras que tanto en Colombia como en la Unión Europea se protege jurídicamente desde el derecho de autor, dado que no se cumple con el requisito de obra o de obra de arte aplicado. Los diseños de prendas de vestir y los accesorios son lo que en materia de derecho de autor se conoce como obras de arte aplicado, creaciones no solo para observarse sino para cumplir funciones utilitarias. Se necesitan 3 requisitos en el sistema colombiano para lograr la protección: que sea una creación original, que apele al sentido estético de la persona que lo contemple, que cumpla una función utilitaria y que permita su reproducción de forma manual, es decir, que se reproduzca con las manos o pues industrial ya a más grande escala. Hablando de la propiedad industrial, en cuanto a los signos distintivos que son los capaces de identificar un producto o servicio, en la industria de la moda se tiene una tendencia a recurrir a las marcas, tales como Gucci,
o Nike con su chulito que todos reconocemos. En cuanto a los diseñadores de moda, estos pueden recurrir a las patentes dado que la cantidad de tecnicismos que se requieren para diseñar una prenda aumentan cada día. Esto ha producido que hoy en día se incorporen distintas tecnologías como la robótica o la nanotecnología para la creación de prendas. Si se quiere que este tipo de tecnologías sean objeto de patente, estas deben ser novedosas, prestar cierto nivel inventivo y aplicación industrial. También se puede optar por diseños industriales, como lo es el conjugar la estética con la utilidad. Lo que se quiere proteger en estos casos es la apariencia novedosa que presenta el producto, como lo son los cerrojos de los bolsos de Valentino, que no parecen cerrojos a simple vista. Para lograr esa protección, para diseños industriales se deben cumplir 3 requisitos. Uno de los que ya mencioné, que es el tema novedoso, la novedad. Y respecto a ese tema de la novedad, de acuerdo a la legislación colombiana, un producto no es novedoso cuando el diseño se lo presenta diferencias secundarias con respecto a otras realizaciones anteriores o cuando el público previamente ya ha tenido acceso a él antes de la fecha de solicitud de reconocimiento como diseño industrial. El segundo requisito es la especialidad, que quiere decir, pues claramente como la palabra lo dice, que la prenda a vestir será especial siempre que su apariencia no esté determinada por la función que cumple. Ese requisito es como muy difícil de cumplir, pues por ejemplo en el caso de las cachuchas, todas tienen la forma de la cabeza, o en el caso de los zapatos, todos tienen la forma del pie, entonces es un poco complicado. Y el último requisito es la visibilidad, que se traduce en que el diseño sea visible durante el uso normal del producto. En caso de pasar por estos 3 requisitos satisfactoriamente, el diseñador podrá presentar la solicitud de reconocimiento de diseño industrial ante la Superintendencia de Industria Comercial en el caso colombiano. A pesar de esto, la protección que ofrece el diseño industrial no es la más recomendada, ya que el proceso para obtener un diseño industrial es muy extenso y costoso, y en el momento que ya se obtenga la protección, pues puede que ya haya pasado la utilidad comercial que tenía el diseñador presupuestada. Y otra forma de protección, ya para terminar, son los modelos de utilidad, que se protegen a través de las patentes de modelo de utilidad cuando cumplen 2 requisitos, que son que claramente no sea una creación puramente estética, debe incluir alguna mejora para la utilidad del producto, y que sea una creación nueva, es decir, que no haya sido dada a conocer en ninguna parte del mundo con anterioridad a la solicitud. Bueno, y ya teniendo un poco más claro cómo funciona la propiedad industrial en la industria de la moda, le doy la palabra a Diego, quien nos va a hablar del Fashion Law y ya del derecho de la moda como tal, más en materia. Adelante, Diego. Hola, mis queridos escuchas. Les habla su abogado experto en industrias creativas, Diego Sares, y hoy hablaremos acerca de la realidad del Fashion Law en Colombia. Este tema, que es de vanguardia para algunos, no es tan conocido para otros, pero es un tema que sin duda cada vez toma más fuerza en nuestro país, el cual actualmente es epicentro de la moda en Latinoamérica, y tenemos como un ejemplo de marca insignia a Mario Hernández, líder en vestuario y marroquinería de lujo. Por tanto, es importante conocer el ámbito de producción de esta industria creativa. Esta nueva área del derecho tiene componentes de propiedad intelectual, derecho comercial, derecho laboral, protección al consumidor, derecho ambiental y hasta derecho tributario. Pero vamos a ver cómo vamos a asesorar a nuestros clientes. Para un abogado que preste asesoría jurídica en Fashion Law, su labor se puede ver en el proceso de creación de empresas de moda, en las contrataciones internas, en la atención a proveedores, agencias de comunicación y hasta en las contrataciones con los embajadores de marca. Y por supuesto también en la lucha contra los mercados negros, contra los distribuidores no autorizados y contra flagelos como el contrabando y la facturación. Actualmente esta área no está muy desarrollada en Colombia, pero esta es la labor en la que nos estamos enfocando. Queremos ayudar a los diseñadores, a los creativos a crear mejores instrumentos de propiedad intelectual, sea a través del derecho de autor, los registros marcarios, los diseños industriales e incluso también con patentes de invención. En Colombia, las disputas en cuanto a Fashion Law las resuelven la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual brinda mecanismos de denuncia previos para visibilizar las infracciones y presuntos infractores, mediante medidas cautelares de protección. Colombia realmente ofrece un sistema jurídico sólido para defender los derechos jurídicos dentro y fuera de las cortes, que permite y aboga por el desarrollo de las estrategias complejas y litigios al más alto nivel. El reto está actualmente para la propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico colombiano como mecanismo de protección de la industria de la moda, el cual se enfrenta a una serie de retos. Y el más importante es que se abra el debate sobre la implementación de una regulación específica en materia de propiedad intelectual para la industria de la moda, que unifique los criterios y requisitos que debe reunir una creación de la industria de la moda para ser protegido por medio de las normas del derecho de autor o la propiedad industrial.
La moda presenta sin duda un desafío para el mundo del derecho, pues se deben crear los incentivos para que los diseñadores continúen innovando en sus creaciones y a la vez que se preserven los beneficios de seguir las tendencias impuestas por la industria de la moda. Bye bye. Y para finalizar nuestro podcast sobre el derecho de la moda, vamos a darle la palabra a la abogada Gabriela Bejarano. Dale, Gabriela. Después de haber escuchado estos interesantes aportes, agradezco a todos y todas por su participación, pues es importante que hablemos de estos temas de actualidad, no solo por nuestra formación, sino porque tenemos el deber de contribuir a la resolución de las controversias actuales. Quisiera dejar algunas reflexiones prácticas teniendo en cuenta lo hablado sobre la importancia de comprender que el derecho de la moda o el fashion law no se queda únicamente en el estudio de las confecciones. Si bien su inicio se enmarca allí, el derecho de la moda, como se ha mostrado a lo largo de la charla, involucra otro tipo de controversias que demanda de otros subtemas de la propiedad intelectual, como la propiedad industrial, incluso de otras áreas del derecho. Por eso se decía a lo largo de la charla que es importante que a largo plazo y en un futuro podamos concebir una regulación especial para el derecho de la moda. Para ejemplificar lo anterior, me gustaría traer una controversia que surgió en Colombia sobre la oposición al registro de una marca en el año 2015 y la cual fue negada. Esta oposición fue nada más y nada menos realizada por la marca Luxottica Group, SPA, propietarios de la marca Ray-Ban en Colombia, muy reconocida en el mundo de la moda por su distribución de lentes de sol. Esta se hizo contra el registro de una marca presentada por un ciudadano que, para la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mostraba dos infracciones relevantes en el tema marcario. Recordemos que la normativa aplicable para las marcas es la Decisión 486 del año 2000, emitida por la Comunidad Andina de Naciones. En sus artículos 134, 135 y 136 nos habla sobre qué es una marca y cuáles son las causales de irregistrabilidad de la misma. A partir de esto, la división empezó su análisis del caso y encontró que la marca que buscaba ser registrada era, en primer lugar, una marca mixta, es decir, combinaba palabras con gráficos y de otra naturaleza para escribir la palabra Boylan. Juzguen ustedes mismos y ustedes mismas. Este caso, en segundo lugar, llamó la atención de la división, puesto que tras la oposición del grupo Luxottica, se dieron cuenta que esta marca, al registrarse, carecía de distintividad, pues en primer lugar los trazos con los cuales fue diseñado el signo distintivo eran idénticos a los de la marca Ray-Ban, y en segundo lugar los productos a comercializar con la marca Boylan también eran lentes de sol. Por lo tanto, se negó el registro de la marca con base en el literal A del artículo 135 y también el literal A del artículo 136 de la decisión comentada, haciendo énfasis de que el signo a registrar como parte de la marca carecía de distintividad por la similitud exagerada en el signo distintivo entre ambas marcas y que correspondía a negar la petición puesto que podría causar un daño a un tercero, como en este caso es el grupo Luxottica. Lo que llama la atención del público es que carecía tanto de distintividad que si la marca llegase a ser registrada podría inducir a error a los consumidores. Y así, compañeros y compañeras, en muchos casos a ser investigados, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Por esto es importante asesorar bien a nuestros y nuestras clientes, para que conozcan de esta normativa y su funcionamiento, y enseñarles que la distintividad llevará lejos a sus empresas. No se vayan, que las sorpresas no paran. A continuación tenemos una invitada súper especial, la doctora Camila Abella, experta en esta interesante temática, quien nos acompaña el día de hoy. Adelante, doctora Sofía, y bienvenida, doctora Camila. Bueno, y para finalizar este podcast, contamos con la presencia de Camila Abella. Ella es abogada en la firma Rincón Cuellar y Asociados y es cofundadora de la primera plataforma legal de derecho de la moda, Guía Legal de la Moda. Ella es una fashion lawyer que se enfoca en las industrias creativas, desde las cuales ha encontrado áreas de ejercicio como el derecho comercial, propiedad intelectual, derecho del consumo, entre otros. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Sofía, gracias por esta invitación. Bueno Camila, en el marco de este podcast tenemos algunas preguntas que queremos que nos resuelvas y que puedas comunicarnos un poco más desde tu conocimiento. Primero que todo, tenemos la duda de qué abarca el derecho de la moda. Porque cuando uno menciona derecho de la moda piensa particularmente en las confecciones, en diseños, pero ¿tú crees que hay más campos aplicables en este derecho? Claro que sí, Sofía. Pues como bien lo mencionas, cuando hacemos referencia al derecho de la moda, lo primero que uno pensaría es que está relacionado con la propiedad intelectual, con todos los temas de marcas, signos distintivos, derechos de autor,
que en efecto es uno de los campos que más abarca esta industria, pero también tenemos diferentes áreas desde el punto de vista legal que se involucran con esta industria. Por ejemplo, tenemos todo el caso del derecho laboral en cuanto a prestación de servicios, que son los contratos que generalmente celebran las influencers con las agencias, con los proveedores, con los creativos. Tenemos también a nivel de contratación todos los contratos entre proveedores y marcas. Por ejemplo, en el sector joyería está todo el sector de distribución de metales, de materiales preciosos, y por supuesto todo esto está regulado por secretos empresariales, por acuerdos de confidencialidad. Y tenemos también todo el sector de e-commerce que se maneja hoy en día en las redes sociales, en las páginas web, que está regulado por supuesto por el Estatuto del Consumidor y tiene implicaciones en cuanto a términos y condiciones, garantías, derecho al retracto. Entonces, como puedes ver, la industria de la moda abarca una gran cantidad de áreas del derecho que no solo están relacionadas con la propiedad intelectual. También tenemos, por ejemplo, todo el sector societario, cuando las marcas están iniciando, que se están asociando con sus accionistas, que en la mayoría de los casos son familiares o amigos que creen en estos emprendimientos de moda que están naciendo, o ya empresas constituidas que tienen, por ejemplo, problemas de gobernanza y necesitan ayuda en derecho corporativo para que, pues, en efecto, la empresa que ha sido a través de los años muy famosa o muy reconocida, pues no pierda estas características y puedan seguir teniendo su reconocimiento. Claro, muchas gracias. Y teniendo en cuenta precisamente que el derecho de la moda abarca tantas áreas de práctica jurídica, ¿tú crees que actualmente en Colombia existen las herramientas jurídicas apropiadas para el ejercicio de este derecho dentro de la industria? ¿O qué aspectos mejorarías, qué retos hacia el futuro ves respecto a la industria de la moda? Bueno, Sofi, en efecto, Colombia es uno de los países que lidera a nivel internacional la industria de la moda, pero pues lastimosamente desde el punto de vista legal no compartimos como la misma visión. El derecho de la moda es muy avanzado en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero digamos que en Colombia hasta ahora están naciendo y en la misma medida la legislación hasta ahora se está acoplando a lo que nos está ofreciendo la industria de la moda. Entonces, en herramientas jurídicas o en retos para mejorar, yo pienso que lo primero sería un acercamiento a la academia, no solo formar a nuestros abogados para los futuros retos que vienen con sus clientes de la industria de la moda, sino también formar a los creativos y a las personas que en un futuro o que a partir de ya están siendo parte. Porque, por ejemplo, un influencer contrata con una marca, pero no tiene ni idea los derechos que tiene, cómo le deben pagar, si puede o no ceder su derecho de imagen, si puede ceder o no su voz, si por ejemplo le pagan una campaña pero la siguen utilizando su imagen o las fotos que le tomaron para futuras campañas y se siguen lucrando. Entonces creo que es como el primer punto de la academia, desde las dos partes, tanto del nivel creativo como del abogado, que conozcan pues la industria, conozcan los retos legales que esta industria pues tiene todos los días y así los puedan asesorar mejor. Otro tema, como te lo mencionaba, la legislación. En Colombia, en efecto, no tenemos normatividad aplicable, por ejemplo, para la industria de modelos, que sí está pasando, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos. Y pese a que puede ser muy difícil la regulación de fijar unas tarifas o unos mínimos de reconocimiento, lo que suele pasar en nuestro país es que las modelos van a las campañas, se presentan, trabajan, van al Fashion Week, pero les pagan en 60 días o en muchos casos lastimosamente no les pagan. Y por la informalidad y por la falta de legislación, pues al final se ven afectados porque pues no tienen garantías para ser exigibles sus derechos. Entonces digamos que la legislación ha tratado de tener como una evolución. Por ejemplo, tuvimos la guía de influencers, pero lastimosamente fue una guía, una recomendación que pues no tiene fuerza de ley, pero que pues obviamente se equipara a la ley 1480, que es la ley del Estatuto del Consumidor, donde están todas estas reglas de publicidad. Entonces, en segundo lugar, la legislación sí pienso que tiene que actualizarse un poco a los retos legales que tenemos hoy en día en cuanto a internet, en cuanto a nuevos modelos de negocio que ya no son los tradicionales. Y un último punto que yo creería importante es el tema de los procesos,
Por ejemplo, el registro de marca hoy en día ante la superintendencia suele tardar casi un año y medio o 12 meses, en el mejor de los casos 9 meses, pero digamos que esto no se está ajustando a la realidad porque la marca se crea y se quiere lanzar la colección en 6 meses, 4 meses, y pues tú no tienes seguridad jurídica de que el nombre que ya creaste, que el branding que ya tienes implementado, pese a haber hecho un estudio de antecedentes y pese a haber revisado qué hay en el mercado, puede que la superintendencia al final decida negarte la marca y perder todo este proceso, tanto económico como de tiempo, que para los creativos es muy importante. Claro, entiendo. Y es que precisamente refiriéndonos a ese punto de que en realidad las personas no conocen cómo acceder a estas herramientas jurídicas que no son del todo intuitivas para los empresarios en las industrias, nace tu proyecto, que junto a Marcela Villota eres fundadora de Guía Legal de la Moda. Me gustaría saber un poco más acerca de este sueño. Tú como abogada, bueno, ustedes como abogadas, ¿cómo lo han venido implementando? ¿Cómo creen que este proyecto está aportando al derecho de la moda? Y adicionalmente, ¿a dónde desean llegar de aquí en adelante? Bueno, Sofi, pues esta pregunta es muy interesante porque en efecto pues nosotras vimos la necesidad en el mercado colombiano puntualmente de crear esta firma especializada en derecho de la moda, la cual pues trabajamos de la mano de Rincón Cuellar y Asociados. Y como bien lo mencionas, ha sido todo un reto porque los creativos y el sector moda, pese a que mueve el PIB de un país y en general de todas las potencias mundiales, son sectores muy informales. Entonces empezamos a ver en la práctica que la mayoría de nuestros clientes tenían problemas, por ejemplo, de plagio, que obviamente prestaban unos servicios y no tenían contratos que los respaldaran, que tienen una serie de proveedores y empleados que no están formalizados, que no tienen contratos de trabajo. Entonces, cuando por supuesto vienen como los problemas legales, es cuando tú te vas dando cuenta que el sector está muy informalizado. Entonces, este proyecto nace desde dos puntos de vista. El primero, como te lo mencionaba anteriormente, desde el punto de vista académico, para que los abogados apasionados por la moda puedan ver que en efecto las industrias creativas sí tienen un futuro, que son industrias muy rentables, y no hablamos solo del derecho de la moda, tenemos el derecho deportivo, tenemos hoy en día el entretenimiento, la música. Todos estos sectores mueven la economía, pero digamos que estaban siendo como muy abandonados en nuestro país. Y estas iniciativas y estos proyectos, como los Guía Legal de la Moda, nacen específicamente para cubrir esos vacíos legales que tienen los creativos y los emprendedores. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Antes de despedirnos, a mí me gustaría que hiciéramos como un ejercicio práctico en el que tú nos pudieras contar a nosotros que no hemos tenido de pronto un acercamiento muy cercano con el ejercicio de este derecho de la moda, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los pasos principales que tienen que ocurrir al momento de dar una asesoría de derecho de moda para un empresario que hasta ahora está empezando? Bueno, Sofi, pues nosotros basamos nuestra asesoría desde dos puntos de vista. Uno es para los emprendedores, como tú lo dices, que están iniciando, y otro completamente diferente para ya las empresas constituidas que ya han recorrido un camino. En este caso puntual, para los empresarios que van a iniciar con su proyecto, lo primero es el tema de la constitución. ¿Cómo me voy a asociar? Si voy a nacer como una sociedad, o si primero voy a implementar todos mis procesos creativos, los voy a materializar, y luego cuando ya tenga un capital que me permita facturar con IVA, ya entonces decido constituirme como una sociedad. ¿Con quién me voy a asociar? ¿Quién va a ser mi socio? ¿Tengo un acuerdo de accionistas con él? ¿Qué va a aportar él? ¿Qué voy a aportar yo? ¿Qué pasa si en un año nos peleamos? ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿O qué pasa si en un mes nos volvemos virales y esto se creció? Entonces, ese es como un primer punto de partida, la constitución. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y dejar las reglas claras desde el principio para evitar en el futuro liquidación de sociedades, malas salidas de la compañía, cuando ya tengamos un activo intangible, a quién se lo voy a adjudicar. Entonces, dejar desde el principio esto muy claro para que el emprendedor, que tiene un desconocimiento por supuesto de toda esta normatividad, lo tenga claro. Luego entonces pasaríamos a todo el tema de propiedad intelectual, dependiendo de lo que se trate el negocio del creativo. Entonces, qué derechos de autor tengo que registrar, hasta dónde las obras, por ejemplo las joyas o las prendas,
van a ser lo suficientemente distintivas en el mercado para saber si tienen o no protección. De pronto, si tengo un diseño industrial o una patente, pues que sea súper innovadora, hasta qué punto de vista lo voy a poder registrar. La marca, por supuesto que ya lo hablamos, que es muy importante desde el inicio y no cuando el proyecto ya vaya andando y ya no sea posible registrarlo. Y luego entonces pasamos a toda la parte de contratación. ¿Qué contratos tengo? Si voy a tener empleados, tengo acuerdos de confidencialidad con mis proveedores a los que les entrego mi ficha técnica, por ejemplo, en el proceso de confección, les entrego mis diseños, qué pasa si me los copian, si me los plagian antes de que yo los saque al mercado. Entonces ahí es muy importante acuerdos de confidencialidad, acuerdos con proveedores, cuándo me van a entregar, qué pasa si voy a una feria y no me cumplen, qué pasa si en efecto la garantía de lo que me están entregando no es lo que yo esperaba. Entonces hay toda la parte contractual con proveedores y también con clientes, porque abarcas entonces todo el consumidor final, términos de garantía frente a ellos, cuándo les voy a entregar, qué pasa si el producto que les entrego no es lo que ellos esperaban. Y por último tenemos entonces todos los canales de venta. Si voy a vender por e-commerce o si voy a vender en tiendas físicas, mirar la regulación de cada uno de los canales de venta. Por ejemplo, en los e-commerce aplicar toda la normatividad del Estatuto del Consumidor, nuevamente el retracto, las garantías, la publicidad. Y ya cuando el producto está en el consumidor final y cuando ya estamos en canales de venta, entonces revisar cómo lo estoy promocionando desde el punto de vista legal, por supuesto. Entonces, que las apreciaciones que hagan sean objetivas y no subjetivas, es decir, no decir que Red Bull te da alas o que Cicatricure te quita las cicatrices, porque pues, son sanciones de la superintendencia y lo último que queremos es que nuestros clientes pues, se vean afectados por la normatividad. Muchísimas gracias, Camila, por acompañarnos y espero que hayan disfrutado mucho de este podcast sobre Derecho de la Moda. Muchas gracias.